Los grupos tienen propiedades que moldean la conducta de sus miembros y ayudan a explicar y a predecir el comportamiento individual dentro del grupo, así como el desempeño del mismo. Los grupos tienen propiedades que ayudan a predecir su comportamiento y desempeño. Entre ellas se encuentran roles, normas, estatus, tamaño, cohesión y diversidad. La primera propiedad de los grupos son los roles, que se refieren a un conjunto de patrones de conducta esperados atribuidos a alguien que ocupa cierta posición en una unidad social. Todos nosotros interpretamos más de un rol, puesto que todos nos desempeñamos en más de un área. Por ejemplo, nosotros somos estudiantes, jóvenes, hijos y hermanos. Cada grupo es diferente, por lo que diferentes grupos exigen a los individuos roles con requerimientos distintos de acuerdo a las necesidades del grupo. El desempeño en los roles se ve afectado por dos situaciones: la percepción del rol y las expectativas a las que está sujeto. La percepción del rol es una idea o concepto del actuar en situaciones de acuerdo al rol ejercido. Estas percepciones las adoptamos de los estímulos que nos rodean, como amigos, libros, películas y televisión. Por otra parte, las expectativas del rol se refieren a la forma en la que los demás creen que alguien debería actuar en una situación determinada. Esto se determina mediante la perspectiva del contrato psicológico. Un claro ejemplo de lo antes mencionado son las series policíacas o de misterio, ya que presentan el rol del investigador como alguien ágil, competente e inteligente, y esto, ya sea de manera directa o indirecta, afecta a nuestra percepción de las personas que ejercen ese trabajo. Conflicto de roles. Cuando cumplir con los requisitos de un rol dificulta el cumplimiento de los requisitos de otro, el resultado es un conflicto de roles. En una situación extrema, dos o más expectativas de roles son mutuamente contradictorias, por lo cual el desempeño de los roles se ve atrofiado y muchas veces suponen ideas contradictorias en las que tendrá que intervenir la moral propia del sujeto para dar solución a las problemáticas que puedan presentarse. La identidad social entra como un agente cuando se trata de ejercer roles, ya que ésta la aprendemos por experiencia y por medio de comunicación, lo cual permite que el individuo se adapte más rápido a su rol y a lo que conlleva. Tener un rol y desempeñarlo no siempre es fácil, ya que las personas siempre estarán sujetas a las expectativas ajenas y propias. Por ejemplo, las celebridades o figuras públicas sienten que siempre están siendo observados, lo cual puede limitar su conducta. Las normas corresponden a la segunda propiedad de los grupos. Estos son estándares aceptables del comportamiento que comparten sus miembros y que determinan lo que deben y no deben de hacer en ciertas circunstancias. Independientemente del tamaño del grupo, todos tienen normas. Dentro de los tipos de normas se encuentran la norma de desempeño, la norma de presentación, la norma de acuerdo social y las normas de asignación de recursos. La norma de desempeño ofrece a sus miembros indicios específicos sobre la intensidad con que deberían trabajar, qué nivel de producción hay que lograr, cómo se tiene que realizar el trabajo y cuál es el nivel de tardanza adecuado. Las normas de presentación se encuentran ligadas a la apariencia y el modo de conducirse de una persona. Las normas de acuerdo social están establecidas por los integrantes y limitan la conducta para favorecer a todos. Las normas de asignación de recursos, como su nombre lo expresa, son aquellas destinadas a la repartición de algún bien o una tarea. Algo que es importante recalcar es que en los grupos es más sencillo faltar a normas externas al grupo, ya que estos ofrecen un escudo de anonimato, de modo que alguien que en condiciones normales tendría miedo a ser atrapado. Las normas empujan a los individuos a actuar de cierta manera, pero no siempre es por hacer lo correcto, sino que quieren ser aceptados por el resto del grupo. Los grupos ejercen presiones intensas sobre sus miembros, con el propósito de que cambien sus actitudes y comportamientos para conformarse con el estándar grupal, lo cual lleva a la conformidad para formar relaciones sociales significativas con otras personas y mantener un autoconcepto favorable. Las normas del grupo presionan para conformarse. Como queremos formar parte del grupo, evitamos ser distintos de forma notoria. Pero, ¿qué pasaría si un individuo entra en un conflicto tanto con su rol como con sus normas? La persona se conforma con los grupos importantes a los que pertenece o desea pertenecer, denominados grupos de referencia, de modo que da prioridad a algunos por afinidad.
los grupos de referencia no son malos, pero sí podrían desencadenar comportamiento desviado en un lugar de trabajo, que es una conducta voluntaria que transgrede las normas organizacionales significativas y al hacerlo amenaza el bienestar de la organización y de sus miembros. El comportamiento desviado trae consecuencias negativas, como eludir y menospreciar a los compañeros de trabajo o mostrarse poco cooperativo en general. También estados de ánimo negativos, los cuales provocan una mala coordinación de esfuerzos y un menor desempeño de grupo. La tercera propiedad de los grupos es el estatus, que es una posición o un rango definido socialmente que los demás dan a los grupos o a sus miembros. Pero, ¿qué determina el estatus? El poder que un individuo ejerce sobre los demás, debido a que es muy probable que controlen los recursos del grupo. Quienes controlan los recursos tienden a ser percibidos con un estatus elevado. La capacidad de una persona para contribuir al logro de las metas del grupo. La gente cuyas contribuciones son fundamentales para el éxito del grupo también suelen poseer un estatus elevado. Características personales del individuo. Alguien con características individuales que el grupo considera positivas suele tener un estatus más alto que alguien con menores atributos valorados. Esto puede ser apariencia, inteligencia, dinero o una personalidad amigable. Estatus e interacción grupal. Las personas con un estatus elevado tienden a ser los miembros más asertivos del grupo, hablan más a menudo, critican más, dan más órdenes e interrumpen con mayor frecuencia a los demás. Por otro lado, los miembros con menor estatus suelen participar de forma menos activa en las discusiones grupales. La cuarta propiedad de los grupos corresponde al tamaño. Los grupos varían constantemente en número, pero lo que no muchos contemplan es que al hacerlo afectan al rendimiento. Los grupos pequeños son más rápidos que los grandes para realizar tareas. Sin embargo, si se trata de resolver problemas de manera consistente, los grupos grandes lo hacen mejor. Un grupo grande incita a la pereza social, que es la tendencia de los individuos a esforzarse menos cuando trabajan en forma colectiva que cuando trabajan solos. Dentro de los modos para evitar la pereza social se encuentran establecer metas grupales para que el grupo tenga un propósito común hacia el cual dirigirse, incrementar la competencia intergrupal, realizar evaluación por partes, elegir miembros con una motivación elevada y que prefieran trabajar en grupos, de ser posible, basar las recompensas grupales en parte en las contribuciones individuales de sus miembros. La cohesión es la quinta propiedad de los grupos, que es el grado que sus miembros se sienten atraídos entre sí y están motivados para permanecer en el grupo. Esto se determina por el tiempo que pasan juntos, el número de integrantes y las amenazas externas que puedan existir. Pero, ¿qué se puede hacer para estimular la cohesión en el grupo? Reducir el tamaño del grupo, fomentar el acuerdo con las metas del grupo, incrementar el tiempo que los miembros pasan juntos, aumentar el estatus del grupo y la dificultad percibida para pertenecer al mismo, estimular la competencia con otros grupos, recompensar al grupo y aislar físicamente al grupo. La sexta y última propiedad de los grupos es la diversidad, que se refiere a qué tanto se asemejan o difieren entre sí los integrantes del grupo, ya sea a nivel cultural, racial, género, entre otros. Las diferencias pueden propiciar conflictos, pero también dan la oportunidad de resolver problemas de maneras más creativas. Si los miembros pueden superar sus diferencias, con el tiempo la diversidad puede ayudar a que los grupos sean más abiertos, más creativos y a que se desempeñen mejor.